Historias de Jack. Empezamos. Creí que lo peor de la Dark Web era lo que ya había visto, hasta que escuché cómo crujía la primera vértebra bajo el cuchillo. Tengo 32 años y vivo en un piso minúsculo al sur de Londres, donde la humedad se mete entre las paredes como un inquilino más. Siempre he tenido una relación curiosa con la tecnología. Trabajo reparando ordenadores, instalando redes, desenredando los problemas digitales de la gente. Pero mi verdadera afición siempre ha estado en otro sitio, los rincones oscuros de Internet. Desde los 17 años llevo entrando y saliendo de la Deep Web como si fuera un barrio peligroso en el que me sentía absurdamente seguro. Y digo sentía porque lo que viví aquella noche me sacó de golpe cualquier sensación de control. El mismo día que empezó todo, recibí un mensaje encriptado de Eli, un antiguo compañero de foros, de esos que solo aparecen cuando quieren algo y luego desaparecen durante meses. Su mensaje era absurdamente simple, un enlace y una frase. Participa, es hoy, tortuga de caparazón blando china. No había saludo, no había explicación, no había nada, solo la invitación. Siendo Eli, pensé que sería un enlace a un vídeo extraño, quizá un directo de cocina extrema, alguna burla retorcida. No sería la primera vez que me enviaba cosas turbias para ver si me impresionaban. Pero al abrir la página vi algo que nunca había visto. Una sala privada, completamente configurada, con un panel de acceso cerrado por invitación. Y allí, en la esquina superior, mi nombre de usuario ya estaba añadido como colaborador asignado. Yo jamás me había registrado en esa plataforma, ni había aceptado nada. Sentí el primer escalofrío justo entonces. Lo siguiente fue un contador regresivo. 12 minutos, 11, 10. Bajo él, una casilla de chat oculta. La pantalla era casi hipnótica, con un diseño frío, profesional, sin el caos habitual de las páginas improvisadas de la Dark Web. Esto era otra liga. Algo bien montado, financiado, organizado. Mientras el contador bajaba, intenté cerrar la página. Nada. Intenté apagar el ordenador. Tampoco. Cuando intenté desconectar el Wi-Fi, apareció una ventana emergente que me heló la sangre. Salir ahora implica perder el acceso a tu sistema. Y como si no fuera suficiente, justo debajo apareció una lista de rutas internas de mi ordenador. Mis claves guardadas, mis documentos, mis accesos, incluso carpetas donde guardo mis trabajos y mis facturas. Era como si alguien ya hubiera hecho una copia completa de todo. No era una amenaza, era un hecho. El chat se abrió solo y el moderador escribió: Jack está dentro, perfecto. A partir de ahí, ya no sabía si estaba decidiendo quedarme o era simplemente prisionero. El contador llegó a 0. La pantalla negra dio paso al directo. Sin música, sin sonidos de inicio, sin logos. Solo una cámara fija apuntando a una mesa metálica en un sótano húmedo, con las paredes desnudas y un fluorescente parpadeante encima. El ángulo no dejaba ver nada más, como si todo estuviera preparado para que miraras exactamente lo que ellos querían. Una figura entró en cuadro desde la izquierda. El chef. El apodo no aparecía en pantalla, pero todos en el chat lo llamaban así. Era alto, flaco, con una espalda encorvada y guantes negros hasta los codos. Su mascarilla quirúrgica apenas tapaba unos ojos enrojecidos que parecían llevar días sin ver la luz natural. «Bienvenido, Jack», dijo con una voz deformada electrónicamente, suficiente para no reconocerla, pero lo bastante clara para resultar humana. Las respuestas del chat aparecieron en cascada. Usuario 77. Por fin un participante nuevo, Mantirreal. Este tiene buena cara, de susto. Anon 999. Jack, estamos viendo cómo te mueves. No pares. No estaba conectado con la cámara, o al menos yo creía que no. Pero los mensajes me hicieron dudar. Miré alrededor de mi habitación como un paranoico. La única luz era la del monitor. El pasillo estaba oscuro. No había cámaras a la vista, pero las palabras del chat eran demasiado concretas.
demasiado dirigidas. El chef dejó sobre la mesa una bandeja de acero, y en ella una tortuga de caparazón blando china, viva, respirando con dificultad. Movía las patas lentamente, como si estuviera cansada o drogada. Cuando el chef la palpó con la punta del cuchillo, hizo un sonido agudo y gutural que jamás había oído en un animal. No parecía un chillido, ni un graznido. Era algo distinto, algo que parecía venir desde dentro, desde el fondo de su garganta. «Hoy aprenderás a prepararla», dijo él. Paso a paso, el chat estalló en entusiasmo, pidiendo planos más cercanos, preguntando si el participante, yo, comentaría la experiencia. Y entonces, sin previo aviso, el chef pidió: «Activa tu micrófono, Jack». Mi pulso se aceleró. Había intentado no hacer ruido desde que empezó todo, como si eso me mantuviera invisible. Pero de nada sirvió. Ellos sabían lo que había en mi sistema. Podían activar y desactivar cosas sin permiso. No sabía hasta qué punto estaba realmente expuesto. Mi voz salió entrecortada. «El micrófono está activado». «Perfecto», respondió el chef. «Describe lo que ves». Tragué saliva. «Veo la tortuga está viva». «Muy bien», dijo él, como si estuvieran grabando un programa de cocina y yo fuera un invitado torpe. «Tu reacción es lo que mantiene a la audiencia». La tortuga intentó arrastrarse. Sus patas se movían como si empujara un peso invisible. Yo hundí los dedos en mi silla sin darme cuenta. El chef afiló lentamente el cuchillo y ese chirrido metálico llenó toda la habitación. El sonido era perfecto, nítido, como si estuviera dentro de mi oído. «Jack, presta atención», ordenó el chef. La cámara hizo un zoom automático que me obligó a acercarme a la pantalla, casi sin querer. Y entonces comenzó. El primer corte no fue rápido. El chef presionó el borde del cuchillo contra la membrana lateral del caparazón blando, moviéndolo con una precisión que me hizo sentir náuseas. La piel cedió con un sonido húmedo, como si fuese un paño empapado. La tortuga chirrió otra vez, más fuerte, y yo me aparté instintivamente, como si pudiera escaparme del sonido. El chat celebraba cada corte con entusiasmo grotesco. «Bone Collector. Ese sonido es perfecto. Lurker Zero. Jack, acércate. No te escondas. Dark Fist. Queremos ver tu reacción, tío». El chef siguió abriendo capas con movimientos lentos, metódicos. No era una tortura improvisada ni un acto impulsivo. Era técnica pura. Había algo profundamente inquietante en su precisión, en cómo sabía dónde cortar, cómo girar el cuchillo, cómo evitar ciertos puntos para que el animal siguiera emitiendo esos sonidos afilados, casi humanos. Y yo, atrapado frente a la pantalla, empecé a sentir que algo más estaba ocurriendo. No era solo el acto en sí, era la atmósfera. El sótano parecía más frío cuanto más avanzaba el directo, como si hubiese sido grabado en un lugar donde la luz y el calor no entraban nunca. Había un leve eco, como si el espacio fuera mucho más grande de lo que la cámara mostraba. Y en algunos momentos, cuando el chef se movía, escuchaba pasos lejanos, ajenos al plano, como si alguien más estuviera ahí, esperando fuera del cuadro. El chef detuvo el cuchillo en un punto crítico. Levantó la vista hacia la cámara, y aunque llevaba mascarilla, se notó en sus ojos cómo sonrió. «Jack, ahora te toca a ti». Mi respiración se cortó en seco. La pantalla parpadeó. El chat quedó en silencio, como si todos contuvieran la respiración a la vez. Y yo sabía, por primera vez esa noche, que aquello no había hecho más que empezar. El chef mantenía la mirada fija en la cámara, inmóvil, como si esperara algo más que una reacción. Yo seguía sin entender qué significaba exactamente «te toca a ti». No tenía cuchillos, no estaba en un sótano, no formaba parte de esa escena. Pero en su silencio había una exigencia que no necesitaba explicación. Me obligué a hablar, aunque la voz me temblaba como si estuviera confesando un crimen. «No quiero seguir viendo esto», dije ahogado. «Me da miedo. Me siento atrapado». El chef inclinó ligeramente la cabeza, como si estudiara cada una de mis palabras. «Eso es», dijo al fin, «la verdad».
Aquí todo gira alrededor de la verdad. Sin aviso, la cámara cambió de plano, mostrando un rincón del sótano que no había visto antes. Una pared llena de fotografías impresas y precintadas con cinta adhesiva. Algunas nuevas, otras humedecidas, otras tan deterioradas que parecían llevar allí años. En cada foto aparecía una persona distinta, todas mirando fuera de cámara, todas con el mismo gesto: sorpresa, miedo, pánico. Era una colección de momentos exactos, recortados del horror de otras transmisiones. Reconocí algunos. Nombres de usuarios del chat. Otros jamás los había visto. Pero mi mente se quedó en blanco cuando encontré la mía, pegada en el centro como si fuese un trofeo. La foto no era antigua, era de hacía apenas 2 semanas. Yo saliendo de casa, con una bolsa de la compra, completamente ajeno a que alguien me estaba apuntando, con una cámara desde algún coche, alguna esquina, algún escondite. No era una imagen robada de redes sociales. Era una captura real, personal, cercana. Me aparté de la pantalla como si hubiera recibido un golpe. Sentí un frío en la nuca, una especie de susurro interno que me decía que no estaba solo en casa. Miré a mi alrededor. El pasillo seguía oscuro, la puerta del baño entreabierta. No había nadie, pero la sensación se quedó clavada. El chef, mientras tanto, contemplaba la pared con una calma casi ritual. «Eres de los pocos que seguimos desde hace tiempo, Jack», dijo con esa voz filtrada que no dejaba intuir su edad ni su tono real. «No queríamos que te perdieras esta oportunidad. La audiencia llevaba semanas pidiéndote». Un mensaje apareció en el chat. Anon 999. «Lo sabíamos, Jack siempre vuelve». Otro, Espectador 13. «Esta noche es solo el comienzo. Esperábamos tu participación desde hace años». Años. Esa palabra me perforó el estómago. El chef volvió al centro del plano y retomó el proceso culinario. Con una calma insoportable, terminó de separar las últimas capas del cuerpo de la tortuga. La sangre no chorreaba, caía en pequeñas gotas espesas que resonaban con eco al tocar la bandeja. El olor no traspasaba la pantalla, pero yo podía imaginármelo, sentirlo en la garganta, como si la escena entera se colara en mi habitación. Cuando terminó, sacó un pequeño soplete de cocina y empezó a quemar ciertas partes con un cuidado obsesivo. El sonido del gas encendiéndose provocó un estallido en mis oídos. El chat volvió a llenarse de mensajes emocionados, detalles técnicos, peticiones de planos más cercanos. Yo ya no podía distinguir si la gente estaba allí por morbo, por devoción o por algo peor. En un momento del directo, mientras el chef trabajaba sobre la mesa, se escuchó un golpe sordo fuera de cámara. Algo metálico cayó al suelo. El chef se detuvo, giró apenas la cabeza, pero no hizo más gesto. El chat reaccionó como si aquello fuera normal, parte del espectáculo. Yo, sin embargo, sentí una presión en el pecho. Eso había sido real, un objeto, una presencia. Alguien más estaba allí abajo, esperando su turno o participando en algo que aún no entendía. El chef terminó de emplatar la carne y la colocó con precisión obsesiva, como si estuviera preparando un plato para un concurso. Cuando se acercó a la cámara con el resultado final, sus ojos se ampliaron por el reflejo de la luz. Parecía emocionado, vivo, como si esa preparación fuera lo único que le daba significado a su existencia. «Gracias por tu primera participación, Jack», dijo inclinándose hacia el objetivo. «Has cumplido perfectamente. Volveremos a contar contigo muy pronto». La pantalla se volvió negra de golpe. El silencio fue tan violento que tuve que quitarme los auriculares para asegurarme de que no era solo un fallo del sistema. Mi respiración se volvió irregular, casi dolorosa. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando apareció, sin transición, una nueva ventana. Texto blanco sobre fondo negro. Siguiente sesión. Participación activa. Fecha por confirmar. Prepara tu cocina. No decía más. No necesitaba decir más. Sentí un pinchazo en la espalda, un escalofrío que no venía del frío. Miré hacia detrás como si esperara encontrar a alguien de pie, observándome. No había nadie.
pero la sensación no desapareció. Era como si el directo no hubiera terminado, como si, de alguna forma, mi casa se hubiera convertido en la siguiente sala de grabación. Desde esa noche no duermo. Cada ruido del edificio me sobresalta. Cada sombra en el pasillo me parece un espectador silencioso. Cada vez que paso por mi cocina, siento que alguien ha imaginado ya cómo se vería en un plano general, iluminada por un fluorescente enfermizo como el del sótano. He intentado desconectarme de la red, formatear el ordenador, incluso cambiar de dispositivo. Nada sirve. Siempre encuentran la manera de volver a aparecer. A veces, cuando enciendo la pantalla, veo un destello rápido, una ventana que se abre y se cierra en un parpadeo, como si alguien comprobara que sigo allí, como si alguien, en algún sótano húmedo, estuviera esperando mi turno. En la Dark Web nadie necesita magia, fantasmas ni seres imposibles para aterrorizarte. Solo necesitan saber quién eres, dónde vives y cuánto tiempo pueden observarte antes de que te des cuenta. Y yo ya lo he entendido. No fui seleccionado por casualidad. No fui invitado. Fui cazado. Y cuando la Deep Web te elige, no te deja escapar. No eres espectador, ni colaborador, ni invitado. Eres el siguiente plato. Si has llegado hasta aquí, significa que has aguantado conmigo hasta el final del directo. Ojalá pudiera decir que eso te mantiene a salvo, pero ya sabes cómo funciona este mundo. Cuanto más visibles somos, menos nos pueden arrinconar en la oscuridad. Así que, si quieres seguir acompañándome y no perderte lo que viene, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Puede que la luz de tu pantalla sea lo único que nos mantenga fuera de ese sótano un día más. Lo peor no fue encontrar la oferta. Lo peor fue darme cuenta de que tenía sentido. Durante 5 años fui administrador de sistemas en la planta hidroeléctrica de Santa Elena, aquí, en las profundidades de la selva boliviana. Un trabajo tranquilo, monótono, hasta que los recortes llegaron y me despidieron. Con deudas, una hipoteca y una rabia que me corroía por dentro, me refugié donde siempre había encontrado consuelo, en los rincones más oscuros de la red. Fue en un foro, escondido tras 7 capas de proxies y direcciones .onion, donde vi el hilo. El título era escueto, casi técnico. Se requiere supervisor para gestión de producción energética no convencional. Retribución, $250,000 estadounidenses, trimestrales. El post era aún más frío. Describía la necesidad de monitorizar y mantener un sistema de conversión bioeléctrica de alta eficiencia. Sonaba a jerga corporativa, pero algo en la elección de las palabras, sustrato orgánico, procesamiento in situ, rendimiento variable, me hizo clicar. El proceso de selección fue una pesadilla de cifrados y protocolos de seguridad. Me hicieron demostrar mis conocimientos sobre redes eléctricas autónomas, aislamiento de ruido y contención de residuos. Nunca preguntaron por mi nombre. Solo transferían instrucciones a una cuenta en blockchain. Al final, me dieron unas coordenadas GPS y una frase clave. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El lugar estaba a 3 horas en 4x4 de la ciudad más cercana, una parcela de selva supuestamente protegida. La instalación, vista desde fuera, parecía un hangar industrial low cost, chapa ondulada, generadores diésel de respaldo y un silencio extraño, demasiado profundo para un lugar con tanta maquinaria. Me recibió un tipo al que llamaré Klaus. Era alemán, de esos que parecen tallados en hielo, con unos ojos azules que no reflejaban nada. Tu trabajo, dijo sin preámbulos, es asegurarte de que los niveles de carga se mantengan en el óptimo del 98%. No bajes del 95%. No sobrepases el 99%. Monitoriza las constantes vitales del sustrato. Registra cualquier fluctuación. No entres en la cámara de procesamiento principal sin traje de contención y sin mi autorización. Asentí. Sonaba a protocolo de reactor nuclear, pero no había material radiactivo. Los medidores, y sin embargo, no mentían.
La planta generaba una potencia constante, brutal, suficiente para alimentar un barrio entero. Y lo hacía con una eficiencia imposible. Los paneles solares del tejado eran un decorado, y los generadores diésel estaban siempre apagados. La primera semana fue rutina, gráficos, voltajes, amperios. Pero luego empecé a notar los detalles. El sistema de refrigeración que recorría el hangar no enfriaba máquinas. Iba directo a la cámara principal. El ruido que filtraban los aislamientos no era acústico, era un olor dulzón, metálico, que se colaba por las rejillas de ventilación y se te pegaba al paladar, apodrido disfrazado con desinfectante. Y los sustratos. Klaus recibía envíos, siempre de noche, contenedores herméticos del tamaño de un ataúd grande. Nunca los abría delante de mí, los introducía en una esclusa junto a la cámara. En los monitores, cuando pasaba eso, veía picos de actividad bioeléctrica. Los niveles de carga se disparaban hasta el 99,9% y una alarma suave sonaba. Klaus, desde su consola privada, inyectaba algo, un sedante, un estabilizante, no lo sé, y los niveles volvían a bajar. Era como si estuvieran domesticando un pico de dolor agudo. La curiosidad se convirtió en una picazón bajo la piel. Una noche, después de que Klaus se fuera a su caravana, desactivé el registro de una cámara de seguridad lateral y me acerqué a la esclusa. Había un monitor de revisión pensado para comprobaciones rápidas. Presioné un botón. La pantalla se encendió, mostrando el interior de la cámara. Era un quirófano convertido en matadero. Bancadas de acero inoxidable, surcadas por canales de desagüe oscuros. Y en el centro, conectado a una maraña de electrodos, tubos y catéteres, había una forma. Humana. O lo que quedaba de ello. Sumergida hasta el torso en un fluido amniótico, viscoso y teñido de un rojo marrón. Máquinas de diálisis, respiradores, monitores de constantes vitales mantenían un cuerpo destrozado, inconsciente, pero vivo. Terriblemente vivo. Los electrodos no estaban en la piel, estaban implantados, en el sistema nervioso, en el cerebro, en el corazón. Convertían cada espasmo, cada latido forzado, cada descarga de agonía en corriente eléctrica utilizable, una batería orgánica. Un dolor convertido en kilovatios. Retrocedí y vomité en el suelo de cemento. El olor dulzón de repente tenía nombre. Era formaldehído, yodo y el hedor dulce de la carne en descomposición que intentan frenar. Al día siguiente, Klaus notó mi palidez. Mis manos temblaban sobre los controles. ¿Has visto?, dijo, no preguntó. Su voz era plana. No eras el primero en hacerlo, pero sí el más capacitado para quedarte. La energía, Jack, es el producto más valioso del siglo XXI. El mercado de la Deep Web paga fortunas por corriente limpia, indetectable, para servidores ilegales, granjas de minería, laboratorios clandestinos. Y esta es la fuente más eficiente, renovable mientras haya suministro. Suministro. La palabra resonó en mi cabeza como un golpe. Los contenedores, los sustratos. No eran cadáveres, eran personas vivas, secuestradas, vendidas, descartadas aquí para ser consumidas, lentamente, durante meses, hasta que sus cuerpos dejaran de producir la suficiente carga. Y entonces, otro contenedor los reemplazaría. Me ofreció un aumento, el doble. Me habló de la imposibilidad de salir, de que yo ya era cómplice, de que allá afuera no había nada para mí. Y aquí, dentro, era un dios de una energía obscena. Dije que sí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Me convertí en el pastor de aquel rebaño de agonía. Aprendí a leer sus sufrimientos en los gráficos. Un pico de adrenalina significaba un repunte de voltaje. Un coma inducido, una bajada que había que corregir con estímulos químicos. Administraba el dolor como quien ajusta el flujo de agua de una presa. Hasta anoche. El sujeto 7, el de la cubeta del extremo, mostró una lectura anómala, una resistencia al sedante. Sus constantes cerebrales, en el monitor EEG,
mostraron una coherencia brusca, un pico de actividad consciente. Se estaba despertando. Dentro de su pesadilla de tubos y dolor, se estaba dando cuenta. La alarma sonó. Klaus maldijo y preparó una jeringa automática con un cóctel más fuerte. «Vigílalo», me ordenó, y entró en la cámara con su traje amarillo. Yo miraba a través del cristal blindado. Vi a Klaus acercarse a la cubeta. Vi el brazo del sujeto 7, un miembro esquelético y lleno de puertos intravenosos, salir del líquido y agarrar el tubo del respirador que lo mantenía vivo. Y con una claridad y una fuerza imposibles, tiró de él. El monitor de respiración se volvió plano, pero la carga se disparó. No era un pico controlado, era una línea recta, roja que rasgaba la pantalla, alcanzando el 150%, el 200%. El sujeto 7 estaba convirtiendo su último acto de voluntad, su suicidio consciente, en una descarga pura, cruda y salvaje. Los fusibles principales saltaron con un estallido que hizo llover chispas. Las luces parpadearon y se encendieron las de emergencia, tiñendo todo de un rojo sanguinolento. Dentro de la cámara, Klaus gritaba, electrocutado por la retroalimentación, bailando como un títere mientras su traje se carbonizaba. Y ahora estoy aquí, sentado en mi consola, a la luz roja y parpadeante. Las puertas están bloqueadas, los sistemas, fritos. Solo queda la energía de respaldo, que se agota, y el silencio, porque las alarmas se han apagado. Pero los monitores de las cubetas no están todos muertos. En dos de ellos aún parpadean signos vitales bajos, muy bajos, y sé que cuando las luces se apaguen del todo y los respiradores se detengan, sus corazones seguirán latiendo unos minutos más en la oscuridad absoluta. Solos, conscientes, al final. Lo peor no fue encontrar la oferta, lo peor fue quedarme. Y lo que viene ahora, lo peor será la oscuridad, no la de la sala, la mía. La curiosidad podría abrir una puerta que preferiría jamás haber cruzado. Soy investigador digital y durante años he estudiado la Deep Web con la intención de comprender sus rincones más oscuros. Pero lo que encontré en Italia hace apenas unos meses cambió por completo mi percepción de lo que se puede considerar seguro detrás de una pantalla. Todo empezó con un rumor, un sitio conocido entre unos pocos como Mariana Web, un nivel tan profundo que solo los usuarios más experimentados podían acceder. Nadie habla de él, y quienes lo hacen suelen cambiar de tema rápidamente. La mayoría lo considera un mito. Yo naturalmente tenía que comprobarlo. Mi primera entrada fue rutinaria. Configuré redes seguras, máquinas virtuales, proxies y, por supuesto, mucha paciencia. Durante horas mi pantalla se llenó de directorios que parecían infinitos, páginas que se cargaban con lentitud fantasmagórica, enlaces que desaparecían si no interactuabas con ellos de inmediato. Había un silencio en la red que se sentía casi físico. Era un silencio que hacía que tu propio pulso pareciera un ruido insoportable. A medida que avanzaba, comencé a notar patrones extraños, directorios que se replicaban con ligeras variaciones, nombres de archivos en idiomas que no reconocía, pero con caracteres que parecían cuidadosamente elegidos. Cada vez que hacía clic en un enlace, mi navegador se ralentizaba de forma extraña, como si el sitio evaluara mi paciencia, mi curiosidad, antes de decidir si merecía acceso. Lo que me llamó la atención no fueron las webs comunes de foros, documentos filtrados o registros legales. Fue un enlace que no tenía nombre, solo un código hexadecimal extraño. Lo abrí y apareció un vídeo. Un vídeo sin nadie hablando, sin música, solo imágenes de la ciudad de Milán. De noche, tomadas desde ángulos imposibles. Calles vacías, edificios iluminados por luces frías, reflejos en charcos que parecían observarme. Al principio pensé que era un simple experimento visual, pero cada noche, a la misma hora, nuevas grabaciones aparecían en la misma dirección. Las imágenes eran distintas, pero siempre contenían algo perturbador.
Detalles minúsculos que parecían inofensivos hasta que te dabas cuenta de que eran imposibles. Un hombre cruzando una calle donde no había acera, una figura que se reflejaba en un escaparate sin estar allí, sombras que no correspondían a ningún objeto visible. Intenté analizar los vídeos, fotograma por fotograma, buscando algún tipo de manipulación digital o edición que pudiera explicarlo. No encontré nada. Los ángulos eran reales, la luz natural, el movimiento de la ciudad perfectamente normal. Pero había algo que me erizaba la piel, una sensación de que alguien me estaba observando mientras veía esos vídeos, como si la pantalla fuera una ventana hacia un lugar donde no debía estar. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, escuché un sonido extraño en uno de los vídeos, pasos que no pertenecían a las calles que mostraba la grabación. Me levanté para comprobar si era mi imaginación. La casa estaba en silencio absoluto, pero mi corazón latía con fuerza. Reproduje el vídeo otra vez. Los pasos coincidían exactamente con el ritmo de mis propios movimientos en la sala. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba viendo no era solo una grabación, era un seguimiento casi en tiempo real de mi entorno. Durante día seguí explorando, más obsesionado que nunca. Empecé a anotar cada detalle, el momento exacto en que aparecían los vídeos, el tipo de sonido que contenían, incluso la luz de la calle que reflejaba el sol de manera imposible a esa hora. Cada descubrimiento me atraía más, a pesar del miedo que me producía. La curiosidad, como siempre, resultó más fuerte que la precaución. Una madrugada, descubrí una sección oculta dentro de Mariana Web que parecía un archivo de registro. Contenía notas breves, aparentemente sobre mí. La hora en la que encendía el ordenador, las búsquedas que realizaba, incluso el café que me servía mientras trabajaba. No podía creerlo. Nadie podía tener acceso a esos detalles. Nadie, excepto quien estuviera detrás de esa red. Esa noche me acosté con la sensación de que mi vida había sido expuesta sin que yo lo supiera. Cada sombra en mi habitación parecía moverse con intención. Cada sonido cotidiano se volvió inquietante. Incluso el tic-tac del reloj parecía un mensaje cifrado que solo yo podía entender. Lo que me obligó a seguir investigando no fue el miedo, sino la sensación de que alguien había planificado cada detalle, que todo estaba diseñado para que yo viera exactamente eso. La sensación de ser observado, aunque racionalmente sabía que no había nadie, se volvió insoportable. Mis noches se llenaron de insomnio, café y códigos encriptados. Y entonces, entre los enlaces y los directorios, encontré algo que no podía ignorar. Un archivo de audio que al reproducirlo contenía los sonidos de mi propia calle. Cada paso, cada puerta, cada viento entre los árboles, coincidía perfectamente con mis movimientos de ese día. Nadie podía haberlos grabado. Nadie que yo conociera. Esa noche comprendí que Mariana Web no era solo un lugar oculto en Internet. Era un espejo de la realidad, una red capaz de mostrarte a ti mismo desde un ángulo imposible y quizás de enseñarte cosas que preferirías nunca haber visto. Cuando desperté esa mañana, sentí que algo había cambiado. Mariana Web ya no era solo un rumor o un experimento digital, era un espejo que reflejaba mi vida. Decidí volver a explorar, a pesar del miedo que había calado en mis huesos. Después de semanas siguiendo los rastros, descubrí un directorio titulado Archivio Privato. Al abrirlo, me encontré con cientos de documentos, vídeos y audios, todos increíblemente detallados, todos referentes a la vida cotidiana de personas reales, anónimas, incluyendo la mía. No era un hackeo común. No había cámaras ocultas ni interceptación de comunicaciones, solo registros precisos de gestos, hábitos, horarios y movimientos que, de alguna manera, alguien había logrado recopilar. Había notas que describían el café que solía preparar cada mañana, el camino que seguía hacia la estación de tren, incluso los libros que hojeaba en la biblioteca de Milán. Cada detalle estaba allí, como si alguien hubiese estado observándome durante meses, quizá años. Al principio intenté racionalizarlo. Debe ser una coincidencia, pensé, pero no lo era.
Cada archivo, cada vídeo, cada audio coincidía con mis acciones de forma exacta. Incluso pequeños errores, como un bolígrafo que dejé caer sobre la mesa o una taza que se rompió, estaban documentados. El nivel de precisión era aterrador. Empecé a notar un patrón en los vídeos. Algunos no mostraban mi entorno físico, sino lugares que yo conocía, pero tomados desde ángulos imposibles. Como si alguien hubiera reconstruido la ciudad en un modelo tridimensional, capaz de observarme desde cualquier punto, sin importar que estuviera solo. Una noche, mientras revisaba un archivo de audio, escuché algo que me heló la sangre, mi propia voz, murmurando pensamientos que no había dicho en voz alta. Reproduce el audio varias veces. Era imposible que alguien los hubiera registrado. O tal vez no era un alguien. Un temor frío me recorrió la espalda. ¿Qué tan profundo podía llegar Mariana Webb? Con cada descubrimiento, sentía que mi vida perdía privacidad. Empecé a evitar el ordenador, a caminar por la calle con miedo a que cada paso quedara registrado en alguna base de datos oculta. Incluso los lugares más rutinarios comenzaron a parecerme amenazas. Cada sombra, cada reflejo en un escaparate, parecía un mensaje cifrado. Un día decidí documentarlo todo. Guardé capturas de pantalla, registros, notas sobre cada enlace, cada vídeo y cada audio. Pero algo extraño ocurrió. Algunas capturas desaparecían, algunas notas cambiaban de manera sutil. No era un fallo técnico, era como si alguien, o algo, supiera que estaba recopilando pruebas. A medida que pasaban los días, la línea entre la realidad y la red se difuminaba. Mis movimientos se sentían predeterminados, como si Mariana Webb anticipara cada decisión. Incluso mis conversaciones telefónicas parecían repetirse en los archivos que encontraba en los directorios. Era imposible escapar, imposible borrar mi rastro. El momento más aterrador llegó cuando, revisando un vídeo de la estación central de Milán, vi un reflejo en un escaparate. No era una persona, pero sí algo que imitaba mi postura, mis gestos, como si alguien hubiera logrado replicarme a distancia. Por primera vez sentí verdadero terror. No era un sitio web, ni un mito. Era una presencia que observaba, registraba y comprendía cada detalle de mi vida, sin intervenir directamente. Desde entonces, cada vez que uso mi ordenador, siento que mis acciones son predecibles. Cada correo, cada búsqueda, cada clic se siente registrado, analizado. No sé si el sitio sigue activo, pero sé que, si vuelve a aparecer, no tendré escapatoria. Lo que descubrí en Mariana Webb no es un juego, no es un mito. Es un espejo de lo que alguien puede conocer de ti sin que tú jamás lo sepas. Y aunque intento convencerme de que todo tiene una explicación lógica, hay noches en las que aún escucho pasos en los vídeos, pasos que coinciden con los míos. Y me pregunto, ¿hasta qué punto la realidad puede observarte sin que tú la notes? Al final comprendí algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. El miedo real no viene de lo que puedes ver, sino de lo que otros pueden registrar sin que tú lo sepas. Mariana Webb me enseñó que la vigilancia perfecta no necesita cámaras, ni aparatos, ni fantasmas. Solo necesita paciencia y que tú sigas creyendo que estás solo. Lo que pedimos aquella noche no eran setas, era una sentencia. Todavía me cuesta creer lo que pasó. No fue hace tanto tiempo, pero desde entonces, cada vez que alguien menciona la palabra Deep Web, siento un escalofrío que me recorre entero. Aquella noche éramos 4. Dani, Raúl, Marcos y yo. Siempre los mismos. Nos conocíamos desde el instituto, habíamos compartido borracheras, peleas absurdas y noches interminables en las que nos creíamos invencibles. El piso de Marcos era nuestro cuartel general, un lugar pequeño, sucio, con sofás hundidos y olor a tabaco impregnado en las paredes. El típico sitio en el que se podían pasar horas riendo sin rumbo y bebiendo hasta perder el sentido. Habíamos empezado la noche como tantas otras, con botellines y carcajadas fáciles. Llevábamos ya unas cuantas rondas encima,
cuando Danny, siempre el más impulsivo, soltó la idea que lo cambió todo. Tíos, ¿y si pillamos algo en la Deep Web? Se hizo un silencio extraño. Lo soltó como quien propone pedir pizzas, pero todos sabíamos lo que significaba. No era lo mismo que bajar al parque a por porros. Era otra liga. La Deep Web tenía esa aura de misterio que te atrae, aunque sepas que lo sensato es mirar hacia otro lado. Raúl fue el primero en reír. Se rió fuerte, exagerado, como siempre hacía para tapar que en el fondo tenía miedo. Venga, Danny, ¿qué vas a comprar? ¿Un sicario? ¿Un riñón? Marcos negó con la cabeza, medio sonriente. Esos son historias, tío. Eso no existe. Pero Danny no estaba de broma. Se inclinó hacia adelante con una seriedad poco habitual en él. Nada de locuras. Setas, alucinógenas, naturales, sin químicos. Una experiencia espiritual. Troncos. La palabra setas nos hizo reír otra vez. Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo tragar saliva. Quizá porque en su mirada había más determinación que juego. Al final, como siempre, la risa y el alcohol vencieron a la prudencia. Dejamos que Danny abriera su portátil. Era un aparato viejo, lleno de pegatinas. Lo conectó a la VPN, sacó un pendrive con el navegador Tor y en pocos minutos estábamos todos inclinados hacia la pantalla, con el brillo verdoso iluminándonos las caras, como si estuviéramos alrededor de una hoguera maldita. Al principio todo parecía cutre. Listados interminables de enlaces con símbolos, páginas con fondos negros, foros en los que el 90% eran estafas o basura. Pero seguir navegando era como descender poco a poco por un pozo del que no podías apartar la vista. Cada clic nos llevaba más abajo. Empezaron a salir cosas turbias. Anuncios de armas oxidadas, fotografiadas en sótanos húmedos. Listados de órganos disponibles, con precios en bitcoins. Foros de gente intercambiando manuales sobre cómo desaparecer sin dejar rastro. Había hasta vídeos pixelados que parecían grabados con móviles viejos, siempre cortados justo en el momento en que algo iba a pasar. Recuerdo que a medida que íbamos viendo esas páginas, las risas se fueron apagando. La curiosidad se mezclaba con asco y miedo. Y entonces, como si el destino nos hubiera estado esperando, apareció. El anuncio era sencillo, casi ridículo comparado con los demás. The Harvester, setas de los dioses, experiencia garantizada, cosecha pura, envío discreto, pago en criptomonedas. Había fotos, bolsas herméticas con hongos secos. En apariencia, nada especial. Pero las imágenes estaban mal hechas, torcidas, y sobre la mesa se veían manchas que parecían óxido o sangre. El nombre del vendedor me produjo un escalofrío. The Harvester, el cosechador. Raúl intentó aligerar el ambiente. Vaya nombrecito, macho. ¿Qué pasa? ¿Que viene con la hoz y nos corta el césped? Pero ninguno se rió demasiado. Había algo inquietante en esas palabras. Danny, sin embargo, estaba completamente fascinado. Empezó a leer reseñas en inglés mal escrito, pero con un tono que no me gustó nada. Efectos intensos, transformadores, una experiencia irrepetible. No son como las demás. Te cambian por dentro. Marcos levantó la ceja. Te cambian por dentro. ¿Qué cojones significa eso? Nadie contestó. Danny ya había decidido. Se metió en una web de intercambio, convirtió unos euros en bitcoins y pagó como si estuviera comprando en Amazon. Nosotros solo mirábamos, medio incrédulos, medio emocionados como críos viendo cómo otro pulsa el botón prohibido. En una semana lo tenemos aquí. Vais a flipar, dijo Danny triunfal. Nos reímos porque era más fácil reír que aceptar el nudo que sentíamos en el estómago. Los días pasaron y con cada uno de ellos la idea parecía más absurda, hasta que el paquete llegó. Era una caja de cartón pequeña, sin remitente, con cinta marrón alrededor. Dentro había una bolsa hermética con setas secas. Eran feas, marrones, arrugadas, con un olor desagradable. No olían a bosque, ni a campo, ni a nada natural. Olían a humedad y a hierro, como a sótano oxidado. «Eso huele a cadáver», dije yo, tapándome la nariz. «Eso huele a viaje, colega», replicó Danny sonriendo como un loco.
Decidimos que la noche del viernes sería el momento. Cuando nos reunimos en el piso de Marcos, el ambiente estaba cargado. Cerramos las persianas, pusimos música psicodélica y sacamos las cervezas. La bolsa estaba en el centro de la mesa como un trofeo. Repartimos las setas, las masticamos con muecas de asco y las tragamos ayudados de cerveza. El sabor era asqueroso, áspero, amargo, como si estuviéramos masticando madera podrida. Al principio fue lo esperado. Risas tontas, chistes malos, una especie de euforia colectiva. Todo parecía ir bien. Marcos tarareaba con la música, Raúl contaba anécdotas a gritos. Dani se reía con lágrimas en los ojos. Yo mismo empecé a relajarme, convencido de que sería otra de esas noches en las que acabaríamos tirados en el suelo, muertos de risa. Pero entonces Raúl se cayó de golpe. «Tíos, me está quemando el estómago, como ácido». Se levantó tambaleando con la cara empapada de sudor. Yo pensé que era exageración, teatro, hasta que abrió la boca y lo vimos vomitar. Lo que salió de su cuerpo no era vómito normal. No era comida mal digerida ni alcohol. Era un líquido espeso, negro, que olía a hierro y podredumbre. El sonido fue tan húmedo y grotesco que me revolvió el estómago al instante. «¡Hostia puta!», murmuró Marcos dando un paso atrás. Raúl se dobló otra vez y vomitó más, esta vez con trozos sólidos, duros, que cayeron contra el suelo con un chasquido desagradable. Nos miramos los unos a los otros, sin saber si llamar a una ambulancia o reír nerviosos. Dani, en cambio, soltó una carcajada rota, como si todo aquello le hiciera gracia. «Tranquilos, troncos. Esto es parte del viaje». Yo iba a contestar, pero no pude. Sentí un retortijón brutal en el abdomen, una punzada seca que me atravesó las tripas. Me doblé, con la boca llena de saliva ácida, y vomité. Primero salió bilis, un líquido amarillento y espumoso. Pero luego, algo más, algo que no debería estar ahí. Cayó al suelo con un sonido húmedo. Miré, aún con lágrimas en los ojos. Era una seta, pequeña, blanquecina, cubierta de sangre y jugos gástricos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que se movía, palpitaba. Me quedé helado, con el corazón martilleándome en las sienes. Y entonces lo entendí. Lo que había salido de mi cuerpo no era vómito. Era el principio de algo que quería crecer dentro de nosotros. Volvimos a reunirnos en el piso de Marcos, pero aquella noche ya no era igual. Había silencio pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No habíamos hablado desde lo ocurrido. Dani estaba inquieto, como hipnotizado. Raúl seguía tumbado en su cama, pálido, sudando y gimiendo bajo la manta. Marcos y yo nos mirábamos sin atreverse a hablar. Yo todavía tenía la imagen de aquella seta palpitante en el suelo grabada en la retina, y la sensación en mi interior no era de miedo común, era algo más profundo. Una advertencia imposible de ignorar. La música seguía sonando. Dani, con una sonrisa inquietante, puso un poco más alta la voz del altavoz, como si quisiera llenar el silencio con ruido para ocultar lo que estaba pasando. Raúl se levantó débilmente y se dirigió a la cocina, pero no estaba entero. Sus pasos eran torpes, su piel grisácea, y cada vez que abría la boca, soltaba un susurro incomprensible. Cuando volvió, sus manos temblaban y tenía manchas negras alrededor de los labios. «Jack», susurró, «no sabéis lo que hay dentro». Antes de que pudiera explicar nada, se dobló sobre sí mismo. Vomitó de nuevo. Esta vez el vómito era más denso, más oscuro. Entre él sobresalían pequeñas formaciones bulbosas. Raúl gritó con una fuerza animal, un grito que nos paralizó. Y entonces vimos cómo algo se movía dentro de él. No como un músculo o un órgano. Algo vivo, como raíces o larvas de hongos creciendo bajo la piel. Dani se acercó, curioso, casi riendo. Marcos retrocedió. Yo sentí que debía salir corriendo, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. Raúl cayó de rodillas convulsionando, y el sonido fue horrible, como ramas quebrándose desde dentro. El aire se llenó de un olor acre, metálico y orgánico,
como carne podrida mezclada con tierra mojada. «¡Dani, haz algo!», gritó Marcos. Pero Dani solo observaba, fascinado. Sacó el teléfono y empezó a grabar. No era miedo, era obsesión. Raúl se desplomó sobre la alfombra. Por su boca, nariz y orejas brotaban filamentos blancos, finos, viscosos, que se agitaban como tentáculos. En cuestión de segundos, su piel empezó a abrirse en placas, como corteza quebrándose, dejando ver un interior húmedo y vivo. En su garganta, algo palpitaba con fuerza. Dani dejó el móvil y retrocedió, aunque sin apartar la mirada. «Es increíble», susurró. Marcos gritó y se lanzó hacia Raúl. Intentó apartarlo, pero no había control. Raúl emitió un grito agónico y se retorció en el suelo. Entonces, con un ruido húmedo y espeso, una masa salió de su pecho. Una estructura de hongos, raíces y filamentos, cubierta de un líquido negro. El olor se volvió insoportable. Yo estaba paralizado. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Un retortijón comenzó en mi abdomen, igual que la primera vez. Miré mi estómago. La piel me ardía, como si algo bajo ella se estuviera moviendo. El mismo dolor de antes. «Jack», susurró Marcos. «Tío, tenemos que salir». Pero no podíamos. Dani seguía hipnotizado grabando con el móvil. Raúl estaba muerto. El cuerpo se movía de forma antinatural, como si algo vivo quisiera salir de él. Marcos gritó otra vez, intentando tapar su boca. Dani se dio la vuelta y lo miró. No había miedo en sus ojos, solo una fascinación perturbadora. Fue entonces cuando me doblé sobre mí mismo. Vomité. No bilis esta vez. Salió una masa viscosa, oscura, cubierta de pequeñas raíces. Y lo peor, la masa seguía viva. Se movía, se retorcía, se abría y cerraba como un capullo. Marcos se acercó a mí, horrorizado. Me agarró por el hombro, pero en ese momento algo se abrió en su piel. Un hilo negro salió de su brazo, como si sus venas fueran filamentos. Cayó al suelo gritando. Dani dejó de grabar y gritó también, pero no de miedo. Era un grito de éxtasis y dolor. El piso se convirtió en un infierno. Olor a carne podrida, humedad putrefacta, sonidos húmedos de algo creciendo. Por todos lados brotaban hongos, raíces, filamentos. El suelo estaba alfombrado de una capa viscosa negra. Nuestros cuerpos ya no eran nuestros. No recuerdo cuánto pasó. Todo era caos, gritos, dolor y movimiento. Dani se arrastraba hacia una esquina, como si quisiera abrazar lo que estaba creciendo dentro de él. Marcos trataba de arrancarse la piel. Yo solo podía arrastrarme hacia la puerta, pero algo me agarró desde dentro. Era un dolor puro, un tirón que venía de mi garganta. Me agarraba algo vivo. Intenté gritar, pero mi voz se apagó. La sensación era terrible. Algo estaba creciendo dentro de mí, algo vivo que quería salir. En mi último esfuerzo, conseguí alcanzar el portátil de Dani. Entre gemidos, abrí su último mensaje en pantalla. «Gracias por tu compra. La cosecha siempre necesita nuevos cuerpos». La luz del portátil se apagó. Hoy sigo vivo, pero no entero. Me operaron varias veces. Me extirparon partes que nunca recuperé. Los médicos me miraban como si viera fantasmas. Me dijeron que no entendían qué había pasado, que nunca habían visto algo así. Pero yo lo sé. Yo lo siento. Cada vez que noto un cosquilleo en la garganta, sé que no he escapado. Sé que la cosecha sigue dentro de mí. Y sé que llegará el día en que volverá a reclamarme. Porque no era una seta, era algo más. Una semilla. Y yo fui su tierra. Llevo meses sintiendo que no soy el dueño de mis propios gestos. Todo empezó con una fragancia, una muestra diminuta, metida en un sobre sin remitente, que encontré entre mi correo normal. Dentro, solo un frasco de cristal oscuro y una nota. «Pour retrouver l'oubli. Si quieres más, búscanos». Olía a flores blancas, a limón limpio y a algo más.
una nota cálida, almizclada, profundamente reconfortante, como el recuerdo de un lugar seguro que nunca había existido. La probé una noche de insomnio, un par de pulsaciones en las muñecas. Dormí como un niño por primera vez en años, pero al despertar no me sentía solo descansado, me sentía dócil. Aplazaba sin ansiedad una reunión importante. Escuchaba con calma las quejas de mi vecino. Era una paz química, viscosa. La obsesión no tardó. Necesitaba más. Tras semanas de navegar por foros cifrados, di con él. La Apothecare, un mercado en la dark web especializado en lo que ellos llamaban fragancias anestésicas. No eran simples perfumes, eran compuestos psicotrópicos, cócteles de moléculas odoríferas diseñadas para anestesiar emociones concretas. La ansiedad, la ira, el duelo, o todo a la vez. El mío se llamaba Lethe, como el río del olvido. Lo pedí. El precio era alto, pero las instrucciones, meticulosas, no usarlo más de 2 veces por semana, nunca inhalar directamente del frasco, aplicar solo en zonas con pulso. Ignoré los avisos. La paz que ofrecía era demasiado seductora. Al principio fue el paraíso. La vida, con sus asperezas y sus golpes, se volvía suave, borrosa, como vista a través de un cristal empañado. Un despido, una discusión, una mala noticia. Todo se deslizaba sobre mí sin mojarme, pero luego noté los efectos secundarios, los vacíos, lagunas de tiempo cada vez más largas en las que no recordaba qué había hecho. Encontré en la nevera comida que no me gusta, con la mitad consumida. Recibí mails agradeciéndome conversaciones que no recordaba. Una mañana me desperté con las manos llenas de tierra, las uñas negras, como si hubiera estado cavando en el jardín. No recordaba nada, solo el tenue aroma a Lethe impregnado en mi piel, más intenso de lo normal. El terror entonces no era punzante, era lento. Una gota fría en la nuca. Comprendí que la fragancia no anestesiaba solo las emociones. Anestesiaba mi control, mi voluntad. Era un pasajero en mi propio cuerpo. Decidí dejarlo. Fue como decidir dejar de respirar. La abstinencia no era física, era psicológica. La realidad volvía con un estruendo ensordecedor. Cada sentimiento amplificado, cada recuerdo negado ahora afilado como un cuchillo. Aguanté 3 días. En el cuarto temblando abrí el frasco. Pero esta vez no me apliqué la loción. La olí. Un soplo directo, profundo, violando la regla principal. Lo que vino después no fue paz. Fue un vacío absoluto. Me desperté, o mejor dicho, volví a tener conciencia, en un lugar desconocido. Una habitación pequeña, blanca, sin ventanas. No era mía. Olía intensamente a Lethe, a flores blancas y limón, pero también a desinfectante. Llevaba una bata de algodón áspero que no era la mía. En la mesilla, junto a una jarra de agua, había una nota en la misma caligrafía que la primera. Protocolo de mantenimiento. Gracias por tu cooperación. Sujeto 743. La sesión de ayer fue muy productiva. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta, apagado por una densa capa de indiferencia química. Mi corazón latía con pánico, pero el pánico se ahogaba antes de llegar a mi cerebro, como si alguien hubiera puesto un filtro entre mi cuerpo y mi mente. El aire mismo era espeso con él. Aroma. Me arrastré hasta la puerta, sin pomo. Solo una rendija diminuta a la altura de los ojos. Me asomé. Era un pasillo idéntico, blanco, interminable. Puertas numeradas cada pocos metros. De algunas salía el mismo olor, mezclado con otros. Uno acre y medicinal, otro dulzón y empalagoso. De la puerta frente a la mía, la 742, salió un ruido. Un gemido bajo, ronco, seguido de un arrastre de pies. Luego, silencio. Vi una sombra pasar frente a la rendija de esa puerta. Se detuvo. Sentí, más que vi, que alguien me observaba desde el otro lado. Entonces, la sombra se alejó, con pasos mecánicos, perfectamente espaciados. Mi propio cuerpo comenzó a moverse. No por mi voluntad.
Mis piernas me llevaron de vuelta a la cama y me sentaron. Era como un impulso neuronal profundo, un reflejo condicionado. Esperé. No sé cuánto tiempo. El tiempo aquí era líquido, sin marcas. Finalmente mi brazo derecho se alzó y tomó la jarra de agua. Bebí. Era agua, solo agua, pero con un regusto metálico, como si llevara un suplemento disuelto. Unos minutos después, la niebla mental se espesó aún más. Mis pensamientos eran remolinos lentos en un tarro de miel. La puerta se abrió. No entró nadie. Era la señal. Me levanté y salí al pasillo. Caminé. Mis pies conocían el camino. Giré a la izquierda, luego a la derecha, pasando ante decenas de puertas idénticas. Algunas estaban entreabiertas. En una, vi a una mujer sentada en el borde de la cama, meciéndose suavemente, con una sonrisa beatífica y vacía en el rostro. En otra, un hombre joven estaba de pie frente a la pared, rascando la pintura blanca con los dedos, minuciosamente, sin parar. Ninguno de ellos me miró. Llegué a una sala circular, más grande, con una mesa de acero quirúrgico en el centro y estanterías llenas de frascos de cristal. Los olores aquí eran abrumadores. Una sinfonía de leather y otras fragancias que no reconocía, algunas agradables, otras repelentes. Junto a la mesa había un carrito con instrumentos, jeringas, tubos, guantes. Pero no había nadie, solo una pantalla plana en la pared. En la pantalla apareció texto, en la misma fuente impersonal. Sujeto 743. Proceder con la desinfección y preparación para la recolección. El lote necesita ser purificado. Mis manos empezaron a moverse. Tomaron un frasco con un líquido claro y un paño estéril. Con movimientos expertos que yo no poseía, desabroché la bata y comencé a limpiarme el antebrazo izquierdo con el líquido frío. No sentía nada, solo la presión del paño. Luego mi mano tomó una jeringa precargada de un compartimento refrigerado. Sin vacilar, sin el más mínimo temor, pinché mi propia vena y extraje un vial de sangre oscura y espesa. Lo coloqué en una gradilla junto a otros viales etiquetados con números diferentes. Todo con una precisión robótica. Mientras trabajaba, la pantalla cambió. Mostró un vídeo en bucle. Era una filmación de seguridad, borrosa, de un callejón. Reconocí el lugar, cerca de mi antiguo piso en Lyon. En el vídeo yo aparecía. Caminaba con ese paso mesurado, sonriendo levemente. Me acercaba a un hombre que parecía angustiado, que miraba su teléfono. Le ofrecía un pequeño frasco oscuro, idéntico al primero que recibí. El hombre lo olía, receloso al principio, luego con avidez. Asentía. Yo tomaba un hisopo y, con un movimiento rápido, lo pasaba por el interior de su mejilla. El hombre ni se inmutaba, ya bajo el hechizo inicial del aroma. Yo guardaba el hisopo en un tubo, le daba una palmada en el hombro al hombre y me alejaba. El vídeo se repetía, y se repetía. Esa era mi sesión productiva. No cavar tumbas, no. Todavía era el reclutador, el cebo. Usaban mi apariencia normal, mi sonrisa anestesiada, para atraer a otros, para obtener sus muestras de ADN, su contrato biológico. El horror era tan monumental que mi mente, aún drogada, trató de rebelarse. Una oleada de náusea me recorrió. Mi mano, la que sostenía la gradilla con los viales, tembló. Al instante un zumbido agudo llenó la sala, indoloro pero insoportable. Cada músculo de mi cuerpo se tensó en un espasmo de obediencia forzada. El aroma a leite, que salía de unos difusores en el techo, se intensificó hasta hacerse casi sólido. La náusea, la rebelión, se disolvieron en segundos, reemplazadas por una placidez aún más profunda y aterradora. El zumbido cesó. Mis músculos se relajaron. Coloqué la gradilla en su sitio, perfectamente alineada. La pantalla mostró un nuevo mensaje. El condicionamiento avanza. Integrar nuevo protocolo. Entrega de paquetes especiales. El sujeto 742 ha fallado en la motricidad fina. 743 es ahora el candidato primario. Seguí las instrucciones que aparecieron a continuación. Me vestí con ropa que encontré en un armario.
ropa normal, de calle, que me quedaba perfecta. Me coloqué un frasco de Leti, más pequeño, en un bolsillo interno. En otro, un paquete rectangular y plano, envuelto en papel marrón. No pensé en lo que podría ser. Mis instrucciones eran claras. Salir, entregar, regresar. La puerta al final de otra galería se abrió a un garaje subterráneo. Un coche pequeño, discreto, estaba esperando con el motor en marcha y la puerta del conductor abierta. Me senté. En la guantera había un GPS con una única dirección programada. Un hotel del centro de la ciudad. Conduje. La ciudad pasaba por la ventanilla, viva, real, a solo 1 metro de mí. Vi a personas riendo en una terraza, a un niño persiguiendo una pelota, a una pareja discutiendo en una esquina. Era como ver la vida a través del cristal de un acuario. Yo ya no estaba dentro, solo era un visitante sombrío, un fantasma perfumado. Entregué el paquete en recepción, a nombre de una habitación. El recepcionista me dio un sobre a cambio, sin mirarme a los ojos. Volví al coche. Al abrir el sobre, dentro había un mechón de cabello rubio, atado con una cinta, y una nota. Muestra viable para el lote Aurora. Proceder con la síntesis personalizada. Lo guardé. Ni un estremecimiento, solo la curiosidad distante de un instrumento que ve las piezas que mueve. De vuelta en mi celda blanca, la pantalla me esperaba. El chat de la Apothecare estaba abierto. Un nuevo mensaje parpadeaba, de un usuario nuevo. He oído que LED calma la culpa. ¿Funciona para una culpa muy grande? Mis manos, mis propias manos, se movieron sobre el teclado. Las observé, ajenas, mientras tecleaban una respuesta automática, profesional. LED no calma la culpa, la borra, permite actuar sin el lastre del remordimiento. Para una evaluación de su caso y fijación de precio, necesitamos una muestra de ADN en el punto de entrega. Instrucciones adjuntas. Un gemido se ahogó en mi garganta. Las lágrimas asomaron, pero la emoción fue inmediatamente disuelta, filtrada por el aire cargado. Entendí el negocio entonces, en toda su oscura magnitud. No vendían fragancias, alquilaban cuerpos, cuerpos anestesiados, dóciles, vaciados de voluntad, convertidos en una red de recolección, logística y quién sabe qué más. Yo era el producto de prueba, el reclutador y ahora el mensajero. El siguiente paso, lo insinuaba la pantalla, sería la motricidad fina. Manipular instrumentos más delicados. ¿Qué entregaría entonces? En la pantalla apareció otro mensaje de un usuario regular. Chirurgo. El material del último envío, sujeto 743, fue viable. Proceder con la siguiente fase de condicionamiento. Incrementar dosificación base un 10%. Objetivo. Preparar para tareas de mayor destreza motriz fina. Miré mis manos otra vez. Las manos que habían cavado en la tierra de un sueño. Las manos que habían extraído mi propia sangre. Las que habían conducido a través de la ciudad dormida. Las que ahora tecleaban instrucciones para atraer a otro como yo. Para hundir a otro en esta misma pesadilla perfumada. El verdadero terror no era que me fueran a hacer daño. El terror era que yo ya no era Jack. Era un contenedor, un traje de carne programado, un eslabón consciente pero impotente en una cadena monstruosa. Y lo peor, lo más profundamente perturbador, era la sensación que se colaba a través de la niebla química. Una aquiescencia profunda, serena. La parte de mi cerebro que aún gritaba estaba cada vez más lejos, más apagada, ahogándose en flores blancas y limón. La pantalla del portátil brillaba, iluminando mi sonrisa tranquila, vacía. En el aire, el olor a Lite era ahora tan parte de mí como mi propio aliento. Era el olor de mi desaparición, y sabía, con una certeza clara y helada, que cuando el siguiente sobrellegara a la puerta de alguien, cuando esa persona oliera por primera vez la promesa del olvido, yo o lo que quedaba de mí estaría del otro lado, esperando, trabajando, expandiendo el silencio, perfumado. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden,
La realidad siempre supera a la ficción.